son las 7:09. Estamos en vivo, más de 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Quiero agradecer mucho, amigos y amigas. Hoy es un lunes, justo una semana después que acompañamos a mi querido suegro, que yo le llamaba mi padrino, don José Trinidad Arámbula Torres, que espero que está en el cielo, cotorreando, mi suegro, mi padrino, y platicando muy amenamente con mi mamá, que eran muy buenos amigos y platicaban acá cuando iban a nuestra casa de mi madre. Se ponían abajo del mango a charlar y a carcajear y la pasaban muy bien. Entonces yo quiero agradecer las llamadas telefónicas, los apoyos, los abrazos, las demostraciones de cariño que han tenido hacia mi persona y muy particularmente hacia mi esposa Araceli y a su familia. Amigos a todos, amigos y amigas a todos ustedes que tuvieron esos detalles, muchas gracias. Vamos ahora a continuar, la chamba sigue, la vida sigue. Adicción al sexo es el tema que tenemos hoy aquí en nuestro programa Más de 1040 AM. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20 y la línea directa para Austin, Texas 512 215 49 09. Doy la bienvenida al doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, Rolando, y bueno, pues qué te puedo decir, ya es al aire, pero el pésame, gracias. No puedo decir mucho, creo que sabes tú que mi corazón está con tu esposa en especial y contigo. Muchas gracias, don Mariano. Nuestro tema hoy, adicción al sexo, es importante, amigos y amigas. Si usted tiene algún comentario, alguna duda, por favor nos la hace saber y con mucho gusto vamos a dar paso a la misma. Recuerden, por favor, que tenemos la oportunidad de vernos, de poder platicar, de poder interactuar en nuestro evento de El Arte de Ser Mujer, que es el sábado 2 de agosto a partir de las 9 de la mañana en Expo Guadalajara. Entrada libre, por favor tomen en cuenta esto. Repito, sábado 2 de agosto, 9 de la mañana, entrada libre, 5 conferencias que en un momento más les voy a comentar. Don Mariano, una primera reflexión sobre el tema adicción al sexo, por favor. Pues sí, como no, que es muy rico, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? No, bueno, es para bromear un poco con esto, pero realmente tanto como una adicción, fíjate que no se podría decir que se considere una situación de que entre mayor frecuencia tengo yo que ser considerado como una persona adicta. Sí. En cuanto a, estaba pensando ahorita, Rolando, alguna de las clasificaciones internacionales donde se pudiera manejar como patología la adicción al sexo, y la verdad no la encuentro, no recuerdo yo ahorita que alguna, ni la americana ni la internacional, la pueda referir como tal. Así que bueno, pues vamos a hablar más bien yo diría el título de el gusto, el gran gusto y con gran frecuencia por el sexo, si esto realmente se puede considerar una patología, una enfermedad, vaya, para que se comprenda, o no. Sí. Esto, Mariano, de repente está como muy sonado y tiene como una carga no agradable el concepto de adicto al sexo, que parece ser que en el caso de las mujeres es la ninfomanía. Ajá. Desde todo ese montón de palabras que está en el aire. En el caso del hombre, ¿qué sería? ¿El sadismo? Es que ese es el punto, fíjate, eso es lo interesante, ¿no? No habría propiamente un término que lo pudiera evidenciar. La linfomanía, pues sí, lo podemos pensar de esa perspectiva como una adicción, pero creo que sería importante que lo veamos desde otra perspectiva, ¿no? Bien, vamos a ir a un primer corte comercial. ¿Qué opina usted? El tema de hoy, adicción al sexo, son las 7:14, estamos en Más de Uno.
Son las 7:19 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peñaguayo, en cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros, el tema adicción al sexo. Hace un momento nos quedamos, Mariano, con tratando como de explicar las palabras más usuales a partir de los medios de comunicación. Y usted revisó ahorita, checamos y revisamos algunos términos. Sí, bueno, es importante, como, fíjate que ahora que me hiciste, pues no diría, bueno, mejor lo voy a cambiar. Desgraciadamente ahora que tuviste el problema del fallecimiento de tu suegro, y tuve el gusto, aunque por una situación incómoda, de suplirte el lunes, perdón, Rolando. Comentaba que la radio tiene esa ventaja, ¿no? Y el fin de la misma, que es el de educar a la comunidad, de ampliar los conceptos, los conocimientos. Y bueno, creo yo que este programa sigue ese principio, ese fin. Y bueno, por eso es que muchas veces mi inquietud es tratar de hablar con la mayor propiedad posible, y la seriedad también, porque el tema de la sexología, ya ves que del sexo en general, a veces lastima algunas mentes, algunas conciencias, y pues siempre lo has comentado también tú, no es la idea de hablar de una manera no propia, no adecuada. De ahí pues que siempre estoy con ese intento de tratar de hablar, como dicen, ponerle los puntos o los acentos a las IES. Y en ese sentido, comentábamos que la sexualidad incrementada, el gusto por la sexualidad, antiguamente, Rolando, viene hay un nombre que es Sigmund Freud, lo comenté también la vez anterior, el lunes, perdón, donde él es el padre del psicoanálisis, y donde él trataba de relacionar todas las enfermedades o los malestares psicológicos que encontraba en el ser humano. Pues él iba de cierta manera haciendo una gran investigación y una gran aportación al conocimiento de la conducta, y trataba de relacionarlo con mitos. El caso del narcisismo sale pues de una historia, de un cuento, de un mito de Narciso, mito antiguo. Y el caso pues decíamos de las mujeres que tienen una gran apetencia, un gran deseo sexual, de otra situación, de unas damas de la mitología también, que son las ninfas. Y en el caso de los hombres, también igual de hombres, los hombres que gustaban o deseaban mucho a una mujer, también producto también de la mitología, eran los sátiros, que eran mitad cabra, mitad hombres. Bueno, entonces de ahí Freud toma estas palabras de la ninfomanía y de la o satiriasis en el caso de los hombres, para que se entienda que es el gusto, el incremento de la sexualidad. Y cuando uno trata de verlo, Rolando, si esto tiene que ver con alguna enfermedad, que es ahí donde nos quedamos, uno tendría que ver si este incremento, primero hay que determinar cuál es la norma, ¿no? ¿Cuál es el común denominador para pensar que en un momento dado se está enfermo, en relación a cuántas o cuántos encuentros sexuales se deben de tener? Y aquí deberíamos de pensarlo, que por día, por semana, por mes, por año. Y esto es complejo, es muy complejo, Rolando. Hay muchos estudios hoy en día, y bueno, dependiendo de la edad y dependiendo de las condiciones en cuanto se encuentra un ser humano en compañía permanente o no de una pareja, y tenemos ahí que puede tener una relación sexual diaria cuando son muy jóvenes y tienen la pareja a la mano, como las parejas que ya son de más de 35 años a 45 y la tienen 2 a 3 veces por semana, y se considera también un tanto sano, y ahí nos lo vamos llevando, ¿no? Ya un hombre de más de 60 años que tiene una sexualidad, un hombre o mujer, una vez a la semana, una vez cada 15 días, también se puede considerar algo sano. Entonces, de esa perspectiva, entonces decimos, bueno, ¿qué es ninfómano? ¿Qué es sátiro? Entonces, lo que uno dice, bueno, si está incrementado o está aumentado, se usa mucho el término hiper quiere decir mucho, bastante, más allá, y entonces en este caso usamos hipersexualidad, incremento en la sexualidad simplemente. Pero otra vez, el punto es un incremento en relación a qué, ¿no? ¿A qué? Otra vez, Rolando. Y bueno, lo común sería normalmente, para tener una especie de medida, Rolando, es que cuando una persona, un hombre o mujer, recién tuvo una relación sexual, es decir, la tuvo un encuentro sexual y fue muy satisfactoria, fue muy adecuada, muy buena, y la vivió con todos los procesos, es decir, logró llegar al orgasmo,
¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno llega al orgasmo es cuando se llega también después a la relajación, es decir, te sientes satisfecho. Si no has llegado, también es otra medida que hay que considerar. No llegué, no alcancé a tener mi orgasmo, entonces aún estoy insatisfecho y sigue el deseo abierto. Sigo teniendo el interés por tener un encuentro sexual, ampliar mi encuentro sexual, prolongarlo en el tiempo o en la frecuencia para tratar de llegar a ese orgasmo, a esa parte de las fases de la sexualidad para después terminar en la relajación. Y fíjate, Orlando, entonces, si consideramos que una persona llega a ese orgasmo, a esa fase de la relajación, y yo tendría que extenderlo un poquito más y decir, y ha logrado terminar su encuentro sexual en ese momento, tal cual, la pareja que tiene se siente satisfecha, se encuentran relajados y deciden hacer una actividad diferente en ese momento y ampliada, como puede decir, a ver, me visto, me arreglo, me cambio, me retiro, me voy al trabajo o me pongo a dormir, o me salgo del hotel, pues hay que hablar acorde, Rolando, Sí. cuántos no se van a un hotel, X, y al rato encuentro a otra persona diferente y me aparece nuevamente el deseo sexual o quiero tener nuevamente un coito con esa nueva persona, ahí es donde debo de pensar, caray, si recién tuve un evento sexual, Sí. tuve mi relajación, bueno, tuve mi orgasmo, tuve mi relajación, incluso tú sabes, en algunos casos, ¿no? Eyaculé, y esto además me deja con una disminución en la energía, en la vitalidad, que después se recupera. Y aún así tengo nuevamente el deseo abierto para estar con una persona diferente, ahí es donde debo de estar pensando si en ese momento puede ser que sea o no un hipersexual. Ahora, no quiere decir que porque tuve una pareja en la mañana y otra en la tarde ya sea yo un hipersexual, no. Esto es tanto para el hombre como para la mujer, porque a la mujer es algo ocasional. ¿Y por qué lo tengo que decir, Rolando? Abiertamente hablar del punto. Hombres o mujeres que son infieles o que tienen un amante, pueden tener el contacto sexual al mediodía, Sí. con su pareja, su amacio, fuera del matrimonio, y en la tarde-noche llegar y tener intimidad con el marido, con la esposa, tratando de cubrir esta situación de infidelidad, ¿no? Y que no lo note y que no lo vea, en algunos casos, ¿no? En otros casos lo rechazan, lo repelen porque ya no es su deseo, pero no me voy a introducir a qué motivaciones hay. Aquí lo que quiero decir, Rolando, es que entonces existe también la posibilidad de tener doble encuentro sexual con dos parejas el mismo día y en el mismo lapso. Y entonces otra vez, eso no puede ser una hipersexualidad. Mariano, no sé si es válido el concepto de analizar cuál es el disparo. Si es dentro del argot, se permite la palabra del disparo. ¿Cuál es el disparo o el disparador que provoca que yo esté buscando una descarga a partir de la actividad sexual? No sé si tiene que ver con un deseo sexual o con un disparo de ansiedad. ¿Tu opinión, Mariano? Sí, eso es lo interesante. Todo esto lo estoy explicando, Rolando, para que la gente vaya más o menos comprendiendo lo complicado y lo difícil que es muchas veces para nosotros, los dedicados a la salud mental, para definir si realmente hay una enfermedad, una patología. Entonces, por eso, o sea, patología, patos, enfermedad, y logía, estudio de la enfermedad. Para que no saben, entonces a veces se me olvida que soy en la radio y uso términos médicos. Bueno, una enfermedad, simplemente un trastorno. Sí, desde esa perspectiva, Rolando, entonces tenemos que alguien puede tener el deseo nuevamente, y esa persona, hombre o mujer, indistinto, si no lo puede parar, Rolando, si no lo puede evitar y trata en algún momento de ejercerlo y no está teniendo el lugar apropiado, el apropiado es el que la sociedad marca, y tengo que decirlo de esa manera, tampoco me voy a meter cuál es el que la sociedad marca, Sí. Cada quien, cada cultura, cada sociedad y cada individuo tiene ese tipo de aspectos. Si no logra detener ese impulso, ese deseo, quizás estamos hablando de compulsión y hablaremos de ese tipo de aspectos. Vamos a irnos con esa palabra compulsión. Regresamos para continuar desarrollando el tema de adicción al sexo. Son las 7:29. Están escuchando el programa Más de Uno. Son las 7:34 hora del centro, continuamos en vivo, Más de Uno, 1040 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. Quiero aprovechar, amigos y amigas, para darles el tema
de las conferencias que vamos a tener en el evento El Arte de Ser Mujer. Mamá, profesionista, esposa y mucho más, Radio Mujer celebra los 21 años al aire con un evento de aniversario, El Arte de Ser Mujer. Un siglo de conferencias para descubrir lo grandes que somos, revalorarnos y encontrarnos en nuestro ser interior. Conferencias, ¿con cuánta conciencia estás viviendo? Con Alicia Soltero, psicoterapeuta familiar y conductora de Dentro de Ti. Cómo las mujeres hemos cambiado la maternidad, con Claudia Caballero, conductora de Club de Mamás. Mujer de tiempo completo, cómo sentirte orgullosa de ser mujer, con Blanca Mercado, psicoterapeuta y conductora de El Diván. Mujer que ama y se ama, con Alicia Hernández, conductora de Platicando en Familia. Y el de la voz, Oscar Rolando Peña Aguayo, con el tema Mujeres, por favor, hablemos con claridad. La intención de esta conferencia, Mujeres, por favor, hablemos con claridad, tiene la finalidad de poder dejarles en claro, a partir de las láminas que ya preparamos de nuestra conferencia, cómo es que nosotros como hombres entendemos los conceptos del mundo, cómo tenemos formas distintas de ver el mundo, y eso no significa que ni te deje de querer, que no me interese lo que me estás diciendo o que te esté juzgando de loca. Porque muy frecuentemente es: no te intereso, no me quieres, crees que estoy loca. No es así. Simplemente veo el mundo de forma distinta. ¿Por qué te quieres aferrar tú como mujer a que interprete, entienda y fluya desde la forma en que tu mente ve el mundo? Ese es parte de, independientemente de esos pequeños toques sobre conceptos de sexualidad, para poder comprendernos y funcionar mejor. El evento es sábado 2 de agosto, 9 de la mañana, Expo Guadalajara, Avenida Mariano Otero y La Rosa, Salón Regional, planta alta. Repito, Salón Regional, planta alta, entrada libre. Mariano, continuamos con nuestro tema. En cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Tengo una llamada muy interesante. El tema es adicción al sexo, pero Mariano, creo que esto le puede dar aderezo al caldo. A ver, viene de ahí. Anónima, 48 años. Mi hijo de 21 años se fue el fin de semana a Mazamitla y me confesó que durmió con 2 amigas. Hasta le pregunté si con las 2 había tenido relaciones y él me contestó: sí, es lo normal. ¿Qué consejo le puedo dar? Estoy muy preocupada. Ándale, papá, con 2 al mismo tiempo. A ver, no, Mariano. pues qué complejo, qué complejo. La realidad es, como hemos estado platicando nuevamente, ¿qué contexto social vives? ¿Cuál es tu cultura? ¿Cuál es la interpretación que se debe de hacer por consecuencia en relación al contacto sexual? Y aquí lo primero que habría que ver, qué motivaciones tuvo él. Hace unos días yo escuchaba un programa, Rolando, también en televisión, en el canal 11, por cierto, TV UNAM, y planteaban 2 aspectos. Uno era, tengo sexo porque es rico, es agradable, es aspecto donde debo de dejarme sentir, debo disfrutar lo que Dios o la naturaleza me dio, que son mis genitales. Tengo entonces que sentir por consecuencia, y no importa pues cómo vamos, ¿no? Un free, dirían los chavos, ¿no? Sí. Entonces, como se trata de darnos placer y como se trata simplemente de sentir nuestros cuerpos y como se trata nada más de vivir el momento, sería una de las posiciones, de las posiciones en cuanto a la comprensión de la conducta sexual, no posición sexual, que es diferente. Sí. Digamos, nosotros hablamos del hedonismo o del placer simple, del placer en sí mismo, simplemente. Y la otra es, no, dirían, el sexo tiene que ver como el culmen, como la punta del iceberg, como la punta de la montaña, que a través de él lo que se manifiesta es el amor, el cariño, el afecto, las ganas de convivir y estar contigo, el planear nuestra vida juntos, y entonces te entrego y tomo tu cuerpo, nuestro cuerpo, para darnos ese cálido abrazo de amor, de afecto, de cariño. Fíjate, interesante, ¿no? 2 posiciones, 2 posturas. Otra vez, ¿cuál es la buena? Sí.
Y ahí estamos. Entonces, en esta llamada que nos dan, Rolando, habría que ver, pues, ¿cuál es la posición de su hijo? Aquí en ese sentido yo diría, lo más probable es que usted no le enseñó este tipo de aspecto porque usted no está muy conforme, muy adecuada, muy contenta con ello. Pero me atrevo a pensar que quizá realmente usted no lo enseñó, porque es un tema que probablemente no lo habló. Ahora, si lo habló, entonces usted diría, es que yo le enseñé, yo sí le platiqué, le dije lo que debía ser la relación sexual, y me parece entonces que tener dos personas al mismo tiempo lo lleva ¿a qué? Y aquí otra vez, ¿no? A riesgos biológicos, pues sí, riesgos biológicos indiscutibles, enfermedades venéreas o enfermedades de transmisión sexual, un SIDA, por ejemplo, ¿no? En otro momento, algo más grave, una embarazo no deseado con alguna de las dos o con las dos incluso, sí, ¿no? Sí, con las dos. Con las dos. Y fíjate, son otros aspectos que finalmente había que considerar. Entonces yo creo que más que decirle y que recomendarle a este muchacho, yo creo que lo que tendría usted que hacer es primero es platicar con él cuál es la interpretación, cuál es la visión que tiene él en relación a la sexualidad. Y si usted y él coinciden, y si usted y él pueden hablarlo, pueden platicarlo, y si no lo han hecho, pues es el momento de empezar a transmitirle su conocimiento, su interpretación que usted tiene desde la perspectiva de adulta, que es usted, seguramente él tiene 20, digamos, usted tendrá unos 45 a 50, 48 años, lo que nos dijo, ¿no? 48. 48. Entonces, usted que tiene prácticamente 30, pues unos 25 años más que él, le puede informar muchísimas cosas, pero creo que por ahí va el asunto más bien. Mariano, aunado particularmente a lo que tú mencionaste, que estoy completamente de acuerdo, la cuestión del embarazo no planeado, las infecciones de transmisión sexual, etcétera. Es importante, señora, platicar con su hijo y valorar si él tiene la capacidad de aprender a poner límites. ¿A qué me refiero con esto? Muy frecuentemente, yo como hombre, puedo considerar que en esta capacidad que tengo de tener interacción sexual con dos mujeres al mismo tiempo, en el mismo lugar, pues algunos lo van a ver como algo wow, de aplaudir, de reconocer, de vanagloriarse. Un estatus incluso de macho. El estatus de macho, toro, wow, qué bárbaro, se echó 2 chamacas en Mazamitla. Pero si damos la vuelta, que es algo que yo he estado observando muy frecuentemente a nivel de consulta, es donde las mujeres están tomando una actitud, y lo digo con mucho respeto, de usar y desechar. Que tanto de repente yo como hombre me siento como el seductor, el que lleva el liderazgo en la interacción de nosotros tres, y resulta que no, que es como un acuerdo de las chavas para poder llevarnos a y pasarla padre, y tal vez el otro fin de semana nos llevamos a otro y la pasamos padre, y así es la dinámica. Entonces creo que habría que revisar también un poquito la parte emocional. Su hijo sabe poner límites, su hijo se da cuenta si fue un acuerdo de los tres o hay un rollo ahí de manipulación, de utilización del concepto de sexualidad utilitaria. Será muy interesante. ¿Tu opinión? No, es que es lo que marca Rolando, es básico, es cierto, uno lo ve ahí. Hace unos días justamente uno de mis pacientes me decía, no doctor, guau, dice, es que me llevé a una chava que no se imagina. Yo me la llevé, bla, 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 y estuvo increíble. Ella estaba por casarse, se casa en 2 meses, o casi ya mes y medio, y olvídese, dice, no puedo creer, pero es que yo soy más fregón y más así. ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo la vas? No, increíble. Me decía que además yo se lo hacía como el mejor, que nunca a nadie se lo había hecho como yo, y bueno, para terminar rápido, unas flores increíbles. Era yo un macho y era increíblemente, era un cemental, así se sentía el muchacho. Y no era un muchacho muy joven, porque ya era un hombre de 32 años, te voy a decir. Bueno, y la dama en cuestión, una damita de 29 años, según me indicaba. No te la hago muy larga, simplemente digo así de breve, que la dama, él llegó muy consternado, porque al día siguiente dijo, me encontré a mi amigo se acostó con él, ella también, y le dijo que él era el increíble. En realidad nos hizo el amor a los dos en diferente momento. Ella nos llevó a la cama. A los dos. A los dos. Bien. Sin palabras, 7:44 más de uno.
Son las 7:49, más de 1, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema de hoy es adicción a la sexualidad. Hace un momento llegó una llamada muy interesante que nos dio la oportunidad de dar algunos puntos de vista. Retomamos el tema original, adicción al sexo. En cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Agradecer a la comunidad de Austin, Texas, que nos escucha a través del 95.1 FM y el resto de la comunidad hispanoamericana a través de Cable Radio Network. Aquí en Guadalajara, Jalisco y los municipios conurbados del estado de Jalisco nos escuchan a través del 1040 AM Radio Mujer. Retomamos, mi querido Mariano Calderón, que daba esta idea en el aire sobre un concepto de obsesión, es un concepto de compulsión, lo que nos lleva a... Sí, creo que es importante ver esta parte, Rolando, porque los ejemplos que hemos estado dando tienen mucho que ver con posiciones en relación a cómo se vive el sexo hoy en día en esta sociedad moderna, entre comillas, diría yo, en relación a lo sexual, porque desde esta perspectiva se hace una gran apertura de la sexualidad en medios de comunicación, radio, televisión, sobre todo ahí. Y desde esa perspectiva, entonces, las visiones que están teniendo en la sexualidad son un tanto diferentes a las que tienen las personas donde la televisión no tenía una gran influencia. Estamos hablando de personas por allá de los 65 años hacia arriba, y esto puede resultar que choca un poco. Y entonces la necesidad de diferenciarlo, Rolando, pero en esencia, dado que el punto es, eso no es una enfermedad. Entonces, en cierta manera, Rolando, tenemos que ver que cuando tú tienes un deseo sexual abierto y no lo puedes parar, y lo ejerces indiscriminadamente, y omites toda la serie de riesgos, como los acabamos de mencionar, biológicos, de fertilidad, de enfermedad, de inclusive involucrarte con una mujer de una forma que tú no lo quieres, o un hombre, viceversa también, que no es el de tu conveniencia, o que no es acorde a tu sociedad, etcétera. Tenemos entonces que hay una dificultad para parar el impulso, para limitarlo, y es ahí donde podríamos decir, entonces quizá el problema esté en esto. Y si esta dificultad para bloquear el impulso sexual, para detener el impulso sexual, es frecuente, es constante, entonces podríamos decir que hay una hiper o incremento de la sexualidad no habitual, no normal. Y parece ser, hermano, que también uno de los puntos clave, independientemente de los que tú mencionaste, son cuando yo empiezo a tener alteraciones en mi ritmo de trabajo, cuando yo tengo alteraciones en mi vida familiar, cuando yo tengo alteraciones en mis horarios de comida, cuando tengo alteraciones en mis momentos de descanso, que en lugar de tener como todo un desarrollo en equilibrio de estos aspectos, todo se enfoca hacia la parte de la interacción sexual. Es importante lo que acabas de mencionar, Rolando, porque aparte de tener esta dificultad para controlar el impulso, es decir, una dificultad para bloquear y colocar límites, digamos, se es un tanto impulsiva, se acompaña evidentemente con otras dificultades y otros problemas en otras áreas de la vida, no exclusivamente en lo sexual. El caso es que, por ejemplo, las personas con bipolaridad, con trastorno bipolar, tipo 1, en especial el tipo 1 es como el más grave, el más fuerte, hay otro que es el tipo 2, un poquito más ligero, sin embargo se da en ambas situaciones, pero no es tan fuerte en el tipo 2. En el tipo 1, te decía, falta este control, entonces el incremento, el deseo sexual está exacerbado, es muy grande, pero está colocado por un trastorno, por un problema de mal funcionamiento a nivel cerebral, y donde se viene el deseo sexual, pero no están colocados los límites para los impulsos. Igualmente, insisto, no es nada más en el sexual, sino como bien referías, en algún momento puede ser alimenticio, en algún momento puede ser en el gasto, en el gastar o comprar cosas, en regalar, dar cosas, en el bailar, en el cantar, en el movimiento corporal, vaya, en otras palabras. Entonces son personas que están platicando con medio mundo y no les para la lengua cuando están en la fase, sobre todo, que se considera de tipo maníaco. Entonces, trastorno bipolar en fase maníaca. Sí. El otro es el que se le considera el tipo 1.
Al tipo 2 es el trastorno bipolar en fase hipomaníaca, o sea, de baja manía. Y hay otro que es el trastorno bipolar de tipo depresivo, ese habitualmente es al contrario, no tiene prácticamente ningún deseo sexual, no quiere ejercer sexualidad en ese momento. Algo que me llama mucho la atención, Mariano, este concepto de la adicción al sexo es particularmente una circunstancia alrededor de los hombres o puede ser también en las mujeres. Fíjate que ahí hay otro aspecto también bien interesante, Rolando. Es en ambos, pero probablemente donde se ve como un problema, una enfermedad, una cuestión inadecuada, es en la mujer, Rolando. Porque en el hombre se puede decir que es que es un gallo, es que es un semental, es que es un macho. Entonces, a veces ahí está complicado tener la medida si realmente tiene una falla en la cuestión de la impulsividad. Y en cambio en la mujer, como se espera que se coloque de una perspectiva un poquito más recatada, un poquito más moral o más ética, acorde a los valores sociales, ahí es como más fácil decir, es que es muy displicente, es muy abierta, es muy liberal, y otro tipo de palabras ya peyorativas que se usan para una dama que gusta mucho de tener intimidad, relación sexual. Aquí lo que importa también, Rolando, saber es que una de las patologías que acompaña mucho tanto al hombre como a la mujer es el trastorno de personalidad en el control de los impulsos. Por ahí se le llama también el trastorno borderline, que es el trastorno fronterizo. Borderline es frontera en inglés, en el idioma inglés. Entonces el trastorno borderline, el trastorno fronterizo, el trastorno límite también le llaman de la personalidad. Y técnicamente es el trastorno de personalidad en el control de los impulsos. Sí. Este es justamente de las enfermedades más comunes y que no son tan notables, que no son tan evidentes, pero donde la gente suele ser muy explosiva, muy irritable, muy abierta, muy contenta, y de repente es muy enojona, muy molesta. Entonces dan unas variaciones en el estado de ánimo muy rápido. Dice, estaba bien contenta, bien contento, y en 3 segundos cambió a bien enojado, bien gritón y bien rabiosa. Ajá. Mariano, si alguien lo está escuchando y se da cuenta que de una u otra manera se está identificando con algunos aspectos que hemos mencionado hoy en torno a esto de la adicción a la sexualidad, ¿qué hacer? Qué importante, fíjate, lo más común, Rolando, y por ahí, si usted es de las personas que va a los bares y en el bar le da porque conoce a una persona, le gusta, le agrada y después se termina en la cama, o es, si no con todos, pues con el 70%, desde luego piense si está usted teniendo un problema en el control del impulso y por consecuencia un problema en la personalidad. Lo malo, Rolando y querido auditorio, es que las personas que tienen un trastorno de personalidad, y en especial se les denomina, y lo he mencionado en otros programas, ego sintónicos, es decir, se sienten bien consigo mismos en su forma de ser, y la ven como normal, la ven como que no es problema, y creen que el problema lo tienen los otros, no ellos. Entonces pueden ser enojones, irritables y alegres a los 5 o 10 minutos y dicen, todos son malos, todos son mala onda, son mala leche, pero yo no. Nadie me quiere, nadie me comprende, nadie me entiende. Eso es lo malo, Rolando, que muchos nos pueden estar escuchando y tener actitudes de este tipo y sin embargo pueden estar pensando pues que no tienen ningún problema, que ellos no lo son. Porque precisamente los trastornos de personalidad en general, una de las características que tiene es esto, ego sintonía. El ego quiere decir el yo, soy yo me quiero mucho y yo soy así y los otros son los que están mal. ¿Hay algún punto clave donde me puedo yo dar cuenta que la cosa no está tan bien como yo creo? Sí, cuando yo suelo tener relaciones sexuales un tanto indiscriminadas, como lo mencioné, y resulta que ya en esta semana llevo 3 o 4 parejas diferentes, no digo actos sexuales, no digo coitos, sino 3 o 4 mujeres o 3 o 4 hombres durante una semana, digo, caray, algo está pasando. Don Mariano Calderón, por favor, teléfono de consulta. Con mucho gusto, Rolando, y muchas gracias por preguntar. Es el 36 16 60 10. Nuevamente. 36 16 60 10. Don Mariano, gracias por su apoyo el lunes pasado. Muchas gracias. Y una pena para tu señora esposa. Muchas gracias. Amigos, vamos a terminar nuestro programa el día de hoy. Gracias en los controles a don Norberto, en los teléfonos a don Ají, en la imagen a mi querido Chuy, en la producción Rosy Muñoz, el de la voz Oscar Rolando Peña Aguayo. Por lo pronto, don Mariano y don Rolando, nos vemos. Y nos sentimos.